el 57. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento vamos a cerrar 2 consultorios y vamos a cerrar algunas organizaciones humanitarias porque persona a persona vamos a tener una conversación para que, no sé, esperemos potenciar tu salud mental. Yo soy Henry Sánchez, @psicólogo de bolsillo en TikTok y en Instagram, y nuevamente tenemos en casa a Fabiola Rojas. Ella es psicóloga, está a cargo, es la segunda al mando, pero primera aquí en Maracaibo, de Mujer Venezuela. La pueden seguir en @lapsicocuenta en Instagram. Fabiola, bienvenida de nuevo. Saludos. No nos veíamos en el podcast, no venías desde 2022. Ajá, el de la esperanza, creo. Sí, el de noviembre de 2022. Y hoy no vamos a hablar de la esperanza, pero vamos a hablar de un tema muy importante. Si eres adolescente, igual si eres adulto y tu vida sexual está activa, este tema es para ti. Nada, vamos a hablar de una palabra mágica, importante, llamada consentimiento. ¿Qué es consentimiento, Fabiola? Bueno, es un tema un poco amplio, ¿no? La verdad es que bueno, el consentimiento en líneas generales atraviesa todas las áreas de nuestra vida, no solo lo sexual, pero en el ámbito sexual es un tema que cada día pues cobra como más importancia y más relevancia en el discurso, sobre todo en el discurso feminista o en el discurso que tiene como esta perspectiva de género, ¿no? Y de derechos humanos. Cuando hablamos de consentimiento, hablamos más allá de que ay, no me dijo que no. Hablamos de un sí, y es que es un sí efusivo, que es un sí que es seguro, que es un sí que se nota, que está clara la persona. Exacto. O sea, cuando hablamos de consentimiento, hablamos de que sea un consentimiento libre, que quiere decir eso, que la persona no está sujeta a ningún tipo de coerción, y la coerción puede ser desde me están obligando porque me tienen una pistola en la cabeza, hasta creo que si no accedo, esta persona se va a molestar conmigo o me va a dejar de querer o nuestra relación se va a distanciar. Eso también es coerción. Entonces es importante tener muy en cuenta eso, el tema de los roles de poder Claro. en las relaciones. Hablamos también de un consentimiento que es efusivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es Puede ser. dale, o un sí después de un sí de ay, está bien, sí, después de un montón de tiempo de bye. Después del acoso, básicamente. Exacto, o sea, no, es un sí de dale, yo quiero. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de un sí que es efusivo. Entonces, es importante estos 2 aspectos tenerlos muy en cuenta cuando hablamos de consentimiento. Fíjate que vamos a empezar por algo bastante particular, que es el tema de las dinámicas de poder. Porque la gente piensa de que el consentimiento, si la persona dice sí, ok, no hay problema, pero muchas veces de dónde viene o qué te lleva a decir sí es muy importante. Claro. Porque hay gente que dice, bueno, ok, cuando hablamos del caso de que te están forzando por un arma o cualquier cosa, pero cuando hablamos de que es un entrenador, cuando hablamos de que es un jefe, cuando hablamos de personas, incluso de artistas, de personas que si tú lo ves en la escala de poder, tú estás aquí y la persona está acá. ¿Realmente una persona da su consentimiento de manera objetiva cuando sucede eso? Y también, un aspecto muy a tomar en cuenta, hablamos de jefes, hablamos de entrenadores, donde la posición de poder es clara, pero hablemos de una pareja normal, una también. pareja regular, un Juan y una Petra, X de la vida. Pero el rol de poderes dentro de esa dinámica de relación puede estar muy distante, o sea, la dinámica de poder puede verse muy afectada, puede haber una brecha significativa si a lo mejor Juan o Petra sienten que tienen que esforzarse de más para gustarle al otro, si a lo mejor Juan o Petra tienen algún tipo de malestar o de incomodidad emocional que los lleva a sobreexigirse o a sentir que son menos que el otro, entonces Juan o Petra pueden terminar accediendo a hacer cosas sin que realmente quieran, simplemente por el hecho de seguir gustándole a esa otra persona. Exacto, es como no quiero molestarte, quiero que me sigas queriendo, quiero mantenerme aquí, y a veces el precio de eso es acceder a cosas que de repente yo no quiero, no me siento bien para hacerlas, y cuando hablo de no me siento bien pueden ser físicas o emocionales. Claro, o simplemente no estoy segura si quiero. Exacto. O sea, eso es válido. Es válido que uno
esté seguro si quiere hacer algo o no. Y es válido que uno se tome tiempo para pensarlo, es válido que uno no quiera hacer algo en algún momento de la vida, o sea, si sea tu pareja, eso no quiere decir nada. Así tú tengas 2 días o tengas 10 años con una persona, si tú no quieres tener relaciones sexuales X día por X razón, es válido. Y simplemente, a veces incluso ni siquiera tiene que haber una razón, simplemente no te da la gana, no quieres y ya, eso es válido, eso es perfectamente válido y es normal. El problema es que a nivel social está todo este revuelo con el tema del despertar sexual y del apropiarnos de nuestra sexualidad, que de una forma u otra se ha solapado con este tema de la hipersexualización, sobre todo de los cuerpos de las mujeres. Entonces se da como esta dinámica de bueno, pero es que si no tienes relaciones sexuales tantas veces a la semana con tu pareja o tantas veces al mes con tu pareja, entonces mi alma, ustedes están claro, acabados como pareja, esa relación no sirve. Falso, o sea, incluso hablamos de que hay personas que tienen frecuencias sexuales distintas, claro. Hay personas con frecuencias sexuales más bajas que otras, y eso también va a jugar a la hora de tu interés. Hay personas que se sienten bien teniendo relaciones sexuales una vez cada 15 días. Y hay otros que si a la semana no han tenido nada, pues ya están pegando... Exacto, ya están caminando por las paredes. O sea, entonces es como... Eso también hay que tenerlo en cuenta y es importante conversarlo con la persona con la que estás. Por supuesto, sí, totalmente. Y eso me lleva a un punto como de... ¿Qué le hace pensar o qué nos hace pensar muchas veces como sociedad o como persona que poseemos el cuerpo del otro y que debe acceder por el hecho de ser nuestra pareja a decir que sí? Sí, eso es un tema, ¿no? El tema de la objetificación y la cosificación del otro. Bueno, obviamente, pues ya lo conversaste, ya se ha conversado en las otras veces que he venido, trabajo con una organización feminista. Claramente este tema lo voy a tomar con perspectiva de género. Suele suceder con las mujeres, es lo más frecuente el tema de la cosificación del cuerpo de la mujer. Por eso vemos en las vallas de... inserte aquí nombre de bebida espirituosa, en las vallas que están por ahí por la avenida vemos a la chica tal o la chica cual y el calendario chicos. tal, sí, vemos al calendario tal y el calendario cual de mujeres y no de hombres. Entonces eso es algo que es muy frecuente. Por eso cuando hablamos de consentimiento o la conversación como tal sobre consentimiento inicia a partir de este movimiento feminista, inicia a partir de este rebelarse de las mujeres a decir ya va, no soy un objeto, yo tengo el derecho de consentir. Y eso es algo muy importante. Consentir es tu derecho. O sea, si tú no quieres, estás en derecho de decir que no. Y si tú quieres, estás en derecho de decir que sí. Entonces, eso es muy importante y a raíz de eso, pues han detonado campañas a nivel mundial que empezaron con no es no. ¿Okay? La popular no es no, que es la más conocida, pero que luego, como sociedad humana que somos y como movimientos humanos que somos, vamos mutando y vamos evolucionando, nos dimos cuenta, ajá, ¿y qué pasa con las que a lo mejor no dicen que no, pero igual no quieren? Exacto. O los que no dicen que no, pero igual no quieren, no dicen nada. O los que no dicen nada, que esa era una popular, bueno, pero no dijo que no. Pero igual, tú no tienes que decir que no para que otra persona que esté interesada en tu bienestar y que te está mirando y que le importa cómo tú te sientes se dé cuenta que no quieres algo. Exacto, incluso hay como un movimiento que en vez de decir no es no, es como el sí realmente lo significa cuando se dice de manera clara. Sí, que solo sí efusivo es sí. Entonces, solamente cuando tú dices un sí que es libre y es efusivo, ese es el verdadero sí. Y entonces aquí viene pues toda la horda de gente diciendo, o sea, y todos los memes, porque hay cualquier cantidad de memes en relación a esto de, ay sí, pero sí, pero estás segura, pero no sé qué más. Entonces, como intentando hacer ver que eso le quita la magia al momento y que eso tumba cosas y situaciones y reacciones fisiológicas. y entonces es como, no necesariamente, porque entonces ahí viene el momento de preguntarte si el hecho de que te tomes 10 segundos para comprobar que tu pareja en efecto quiere estar contigo sexualmente te quita la magia, te quita la vibra y te quita las ganas, amigo, ve a terapia. Para pensar. O amiga. Exactamente, sí. Porque se tiene la idea, o sea, al menos aquí en Latinoamérica, y voy a hablar de Venezuela, por cuestiones religiosas, sociales,
Es como somos dos, la mujer tiene que obedecer al hombre, y es como si yo quiero, tú quieres también. Es como asumir por defecto que la otra persona siempre está disponible para tener relaciones sexuales. Y eso no es así. Es como partir del principio de cada quien es dueño de su cuerpo, aun si estamos en una relación de pareja, aun si estamos casados, si tenemos 80 años viviendo, y la otra persona, como dueña de su cuerpo, como dueña de su sexualidad, en cualquier momento puede decir no. Y aquí viene una parte importante también del consentimiento, que de repente la persona puede iniciar la actividad sexual, pero hay algo que no le gusta o quiere parar, tú puedes revocar ese consentimiento. El consentimiento es absolutamente revocable en cualquier momento del acto sexual y no es intercambiable. O sea, el consentimiento es del momento. Si yo hoy dije que sí, ok, es hoy. No quiere decir que dentro de 3 semanas, cuando nos volvamos a ver, es sí otra vez. Dentro de 3 semanas yo puedo no querer. Entonces aquí juega un poco y también entra pues en juego todas estas cuestiones de que el consentimiento, tú consientes a pautas específicas. Exactamente. Tú no consientes a un abstracto imaginario, porque si no, pues no hay consentimiento. Entonces, por ejemplo, si yo te digo a ti, Henry, mira, no sé, te voy a pagar $200 por ir a mi apartamento y limpiármelo, que es un apartamento chiquitico, tal. Vos me decís sí o me decís no. $200 por supuesto. Entonces, supongamos acá el amigo me dice que sí. Si cuando Henry llega, yo, además de que me limpia el apartamento, lo mando a limpiar todas las escaleras del edificio, lo mando a limpiar el estacionamiento, lo mando a limpiar 3 apartamentos más, lo mando a limpiar el lobby. Ya va, Henry no consintió a eso. Henry no consintió nada de eso. Henry consintió a $200 por ir a limpiar mi apartamento. Los 70 metros cuadrados. Los 70 metros cuadrados de mi apartamento. Entonces ahí eso es un tema también muy importante, porque entonces creemos que si se accedió a una cosa, se accedió a todo lo demás. Y negativo, porque entonces además yo me llevé a Henry engañado. Claro. Porque yo no le dije en ningún momento. Cuando él llegó allá, él se enteró de todo lo demás que tenía que hacer. Cuando él llegó allá, él está en todo su derecho de decir, no, esto no fue lo que acordamos, adiós contigo. Me regreso a mi casa. Totalmente. Y listo. Y no hay nada malo. Y estaría muy mal de mi parte seguirle insistiendo, porque no hablé claro. Entonces es importante entender que, por ejemplo, algo que es muy frecuente que pase, tú puedes acceder a tener relaciones sexuales con una persona con preservativo. Si esa persona se quita el preservativo, rompe el consentimiento. Si esa persona no se coloca el preservativo y tú no te diste cuenta y tuviste relaciones sin preservativo, se rompió el consentimiento, porque eso fue algo a lo que no consentiste. Y eso, en su momento, o sea, en el segundo en el que sucede, constituye un acto de violación. Cualquier quebrantamiento, no sé, quebrantamiento es una palabra. Sí. Cualquier quebrantamiento, cualquier ruptura, cualquier cese del consentimiento en cualquier momento que no fue reacordado, Exacto. no fue, ¿sabes? O sea, nuevamente, sí, libre y efusivo por ambas partes, eso constituye un acto de violación hacia la otra persona. Por supuesto. Sí, porque es que muchas personas, y pusiste el mejor ejemplo, es como, bueno, accedió a la relación sexual, pero esa persona, de manera clara y expresa, dijo con preservativo. Porque la persona está en su derecho. Y es como que, no, pero es que yo no me siento cómodo, no, pero es que no me quedo, entonces no. ¿Adiós? No, sombrero no hay fiesta. Exacto, ¿no? Y también tienes el caso, por ejemplo, que es muy común, que entonces revictimicen a mujeres o les pongan cargas de culpas a mujeres que, pero es que ella estaba ahí, pero es que ella fue. ¿Quién la manda ahí? No, si ya estaba ahí en el apartamento, ya lo que le tocaba es, ¿no? Si ya te montaste en el bus, ¿por qué te vas a bajar? Entonces, no te vas a bajar porque te da la gana, porque llegaste a la parada, donde te quieras ir, o sea, listo, esa es la única razón que tú tienes que tener para decir que no es no querer. No, ¿y quién me dice a mí que yo tengo que pasar por una experiencia traumática porque si ya me monté en el bus tengo que seguir allí? Claro, y entonces ahí en esa situación realmente quien está actuando mal es esa otra persona que no está respetando tu deseo, que no está respetando los límites de tu integridad como persona. Exacto. Y los límites de tu cuerpo. Porque, a preguntarse, ¿no? ¿Qué está pasando en la cabeza de alguien que no le importa
que la otra persona no quiera estar con él y que únicamente, o con ella, y que únicamente esté interesada en su propia satisfacción sexual. Exacto, y quizás yendo fuera de las relaciones casuales, sino las relaciones formales, a cuando hablamos de noviazgo, cuando hablamos de matrimonio, lo que sea, tú dices, si esta persona no es capaz de respetar mi integridad, ¿qué otras cosas va a ir a respetar también dentro de la relación? El primer límite que nosotros tenemos con el mundo es nuestro cuerpo, porque es literalmente la barrera de la piel que hay entre nosotros y el otro. Si una persona es capaz de respetar que es tu primer límite, y además el más notorio, el más evidente, el más visible, ¿qué nos queda para todos los otros límites que son constructos, que son, entre comillas, imaginarios, ¿okay? Que son construcciones abstractas que tú haces de lo que quieres o no quieres, de lo que te gusta o lo que no te gusta? Entonces, eso es un punto en el que de verdad hay como que empezar a preguntarnos qué está sucediendo con nosotros como sociedad, que normalizamos que nos valgan 3 kilos los límites de los demás. Totalmente. Sí, porque, digamos, no solo sembramos eso, sino que en algún momento lo recogemos después en nuestras relaciones. Y es muy preocupante, porque el tema no es solo el vulnerar, es luego cuáles son las consecuencias emocionales para la persona. O sea, para mí es sorprendente que muchas veces que uno tiene la confianza de hablar con alguien, y ni siquiera me refiero a pacientes, sino a amigos, conocidos, sobre experiencias sexuales, la mayoría ha tenido alguna situación en la que el consentimiento se rompe. Claro. Y viven por esa mala experiencia, y muchas veces su sexualidad en la actualidad se ve comprometida, se ve empañada, se ve afectada por una persona que no entendió el no, o por una persona que parcialmente cumplió el consentimiento. Sí, y es una cuestión también de, o sea, a ver, como tú decías, amigos y amigas que han vivido situaciones como estas, porque como sociedad tenemos como este extraño chip en la cabeza de que la forma de cortejar es insistir hasta que la persona dice, está bien, sí. Entonces eso, wow, qué romántico. O sea, tuve un acosador por 2 meses hasta que le tuve que decir que sí, porque si no, no se quedaba quieto. Wow, o sea, digno de Shakespeare. Entonces, es eso también, ¿no? ¿Cómo creemos que esa es la forma de lograr estar con un otro, de que el otro le gustemos o lo que sea, y al punto en el que incluso hay personas que sí, o sea, sí hay personas que entonces dicen, no quiero, pero es para que insista, o sea, vamos a darle para que insista un poquito, para que se lo gane, y es como, no terminamos de entender cómo esa noción de cómo se consigue o de cómo se logra tener el afecto del otro nos está dañando como sociedad, nos está dañando como estructura, porque entonces se pierde esa posibilidad de entender, ok, esto es no y es un no firme, o esto es sí y es un sí firme. Entonces empiezan todos estos desdibujos que complican las cosas, pero que al final del día, precisamente por eso cada día nacen más campañas que van abordando estas temáticas, y ya tenemos esto de solo un sí efusivo es sí. Y si esa persona tú sientes que, bueno, lo que quieres que le sigas insistiendo, pues, amigo, también pregúntate, ¿no? Quiero estar con alguien que lo que quiere es que le siga insistiendo eternamente y nunca. Totalmente, es como que insistir es el camino para, por decir, insistir es la manera idónea para obtener todas las cosas que quiero, porque, ok, está bien cuando uno insiste por determinado objetivo, pero es como yo tengo que pelear por ganarme el consentimiento de alguien, o sea, si el afecto de alguien, exacto, ¿no? Si alguien no quiere tener sexo conmigo, pues de afuera, y por esa persona alguien más querrá. Exacto, o sea, gente lo que sobra en este planeta, ¿no? Sí, porque además yo planteo esta interrogante: si una persona cuando no quiere la pasa tan mal, o sea, porque por ejemplo yo digo, yo soy una persona que si yo hago algo que no necesariamente es sexual, si yo hago algo que no me gusta, lo hago de mala gana, y cuando yo hago algo de mala gana, la otra persona lo nota, yo lo noto. Entonces, ¿cuál es la necesidad de insistir en algo que la vamos a pasar mal? Porque si uno de los dos lo hace de mala gana, no es buen sexo. Entonces, no, y también, por ejemplo, que, ahora que lo mencionas, es importante también entender, ok, toda esta conversación del consentimiento nace desde los grupos feministas, porque bueno, la cosificación histórica de la mujer, pero realmente es algo que afecta tanto a hombres como a mujeres, solo que de formas distintas. Totalmente. Entonces, es importante entender, ¿no? De las
mujeres nos afecta desde el punto de vista de que hemos sido cosificadas y se nos comprende, se nos entiende como un objeto presto para el uso y disfrute sexual del hombre o de otras personas, pero ni siquiera tiene que ser del hombre. Pero en el caso de los hombres, por ejemplo, también el tema del consentimiento se ve entorpecido cuando están todas estas dinámicas sociales que hacen creer o que hacen ver que el hombre siempre tiene que querer. Exacto. El hombre siempre tiene ganas. El hombre siempre tiene ganas, entonces si no quiere es un quedado, entonces si no quiere es tal cosa. Entonces, duda de su orientación sexual, de lo que sea. Entonces eso también es un tema que está relacionado al consentimiento, tanto hombres como mujeres. Podemos decir que no si no queremos y está bien, porque no querer está bien. Exacto, a ver, como que la sexualidad, como tú decías al principio, en cuanto a su frecuencia, en la manera que tú la vives, no es una casilla que tú tienes que llenar, no sé, en el Ministerio de Salud, una cosa así. Claro. Como que cuántas veces tienes sexo a la semana, y nadie te va, porque no es que hay una métrica idónea como tal, eso depende de cada persona. No te vayas a usar WhatsApp. Exacto. Te lo van a preguntar. Pero es como que, a ver, si yo de repente un día como hombre, yo estoy muy cómodo en mi cama, yo lo que quiero es empiernarme y no tener ir más allá, quiero dormir o quiero quedarme conversando, o no me siento bien, me siento cansado, estoy en el derecho de decir que no, más allá de la convención social de siempre tienes que estar disponible, como los Boy Scouts, siempre he visto. No, eso es un irreal. Y es precisamente en función a esos irreales que hemos construido esta sociedad que nos entorpece y que nos sigue aplastando y sigue violentando todos nuestros límites en distintas formas, tanto hombres como mujeres. Entonces, es importante, por ejemplo, también tomar en cuenta ¿de dónde nace esto? ¿Cuándo empezamos nosotros a ver nuestros límites violentados? Y la respuesta, como buenos psicólogos, desde chiquito. Eso sucede en la infancia. O sea, desde que nosotros somos pequeños, tenemos, por ejemplo, a la que nos falta la famosa tía, que entonces te come a besos y así tú no quieras y estés incómodo, bueno, tienes que dar beso de la tía porque es que la tía te está demostrando que te quiere. Ya está de desconocido. Entonces, o abraza a fulanito, que esa es su prima que nunca en mi vida he visto, prima que no conozco, prima que... ¿Para qué? ¿Para qué la voy a abrazar? Si el niño no la quiere abrazar, que no la abrace. Si la niña no la quiere abrazar, que no la abrace. ¿Por qué? Porque entonces en esos pequeños momentos que parecen tontos y que erróneamente parecen muestras de afecto, lo que estamos es enseñándole a ese niño o a esa niña que lo que quiere hacer con su cuerpo no importa. Exacto. Que no es autónomo, que su cuerpo no le pertenece y que tiene que hacer cosas incómodas para agradarle a otros. Es que estábamos hablando de eso y justamente iba a buscar en algún momento el tema de la niñez, porque yo me acuerdo que en la graduación de mi mamá, tenía como 7, 8 años, y atrás había una señora que toda la graduación estaba como, Bárbaro, dame un besito, o sea, una señora desconocida acosando a un niño de 8 años durante 2 horas. Y era como, pero vení, ¿qué tal? Y era como, no quiero, señora. Claro. Incluso yo recuerdo que, o sea, que me hubiese gustado, yo sé que ellos lo van a ver, que hubiese esperado de repente a mi papá como que establecer ese mismo límite como cuidadores de... Epa, deje quieto, soy mi niña. Exacto, o sea... Vaya y dale un beso al hijo suyo si quiere. Que tiene que ir a darle un beso al niño mío. Y por ejemplo, con los niños varones pasa eso. Que entonces empiezan desde chiquitos, ay, pero dale un besito a ella, mira que ella es tu novia. Entonces pasan esas dinámicas. O con las niñas pasan de, ay, tienes que ser cariñosa, tienes que abrazar y tienes que darle besos a todo el mundo porque si no eres una odiosa. Exacto. Y a nadie le gustan las niñas odiosas. Entonces a veces también entra lo que viene el tema del abuso. Muchas veces se obliga y se revictimiza a la persona, que de repente hay un caso de abuso dentro de la familia, entonces ve y abraza al tío que... Claro, porque es que entonces además, no terminamos de entender cómo estas dinámicas que parecen tontas, lo que hacen es darle poder a ese abusador, que ya estadísticamente se sabe que en la mayoría de los casos es una persona que es cercana al 100. Exactamente. Entonces, lo que hace es darle poder a este abusador, porque si mamá me dice que vaya y abrace a fulanito, así yo no quiera, y si no lo hago me regaña, y si no soy cariñosa con fulanito me regaña, y si no me quiero acercar a prenselita me regaña, a la tía cual, al primo tal. Entonces cuando venga este abusador que ya sabe cómo funciona esta dinámica en mi casa,
¿Qué me va a decir? Ah, le voy a decir a tu mamá que no hiciste caso. Ah, le voy a decir a tu mamá que no tal. Ah, pero dame un abrazo si yo lo que quiero es un abrazo y ya. Pero te me sientas aquí en las piernas. Entonces Exacto. se van desdibujando, se va perdiendo desde pequeños la noción de un límite corporal y se entremezclan esas cosas o esas situaciones de índole sexual que los niños claramente no ven como algo sexual por su inocencia, se van entremezclando con muestras de afecto que esa persona, ese abusador o esa abusadora claramente sabe. Claro, que tiene toda la intención. Sabe cómo se va a manejar, o sea, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que decir. Sí. Entonces después crecen y lo dicen y ay, ¿por qué no me dijiste en ese entonces? ¿Cómo te voy a decir para que me regañaras, para que me tal, para que me cual? Porque eso es lo que les dicen y eso es lo que como adultos le vamos demostrando a los niños que va a pasar. Exactamente, sí, es como se nos va enseñando en función a tenemos que responder a las necesidades del otro, pero no le enseñamos a reconocer las necesidades y límites personales. Y una cosa que creo que es válida para efectos de este episodio, si ustedes son padres o incluso ni siquiera si son padres, si en su casa hay niños, si tienen conocidos que tienen niños, es como siempre hablen y promuevan enseñarle a los niños el tema de, por ejemplo, cuáles zonas de repente puede permitir que toquen o que incluso ellos aprendan a dar consentimiento de si quieren que los toquen o no. Correcto. Y de hacer también énfasis en cuando hay ciertas partes, en este caso las partes íntimas obviamente, ya eso está siendo considerado un abuso, o sea que esto no lo puede tocar absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque de esa manera, y también darles la confianza y el permiso de hablarlo, porque de esta manera si llega a suceder algo, no pasa que después el muchacho, 20 años después, llegue a terapia, evidentemente, porque claro, cargando esa maleta 20 años. Cargando esa maleta y después 20 años es que lo habla y dice como que, y el papá dice, ay, ¿por qué no me lo dijiste? Carajo, porque tú me dijiste que me ibas a pegar o que me ibas a regañar. Exacto, o sea, y también, por ejemplo, es importante entender que esto empieza desde bebés, desde recién nacidos, o sea, el baño, por ejemplo, la hora del baño, la hora del baño es una hora ideal para que tú le digas a tu bebé desde el año, desde que tiene uso de razón, mira, esto es tus partes privadas, estas son las partes públicas, esto es tal, esto es cual, o sea, todas esas cosas las podemos ir trabajando, a enseñarles a decir que sí, enseñarles a decir que no. Totalmente. O sea, ¿quieres abrazar? Mira, ahí está la tía fulana, ¿le quieres dar un abrazo? Y preguntar y accionar en función de la respuesta del niño. No es, ¿le quieres ir a dar un abrazo? Tipo la pregunta de anda. No, es que si el niño te dice que no, bueno, no importa, salúdala. Exacto. O sea, ok, hay alternativas. Y también, por ejemplo, el tema de ir entre los mismos hermanitos, entre los mismos primitos, o sea, que ellos vayan reconociendo sus límites. ¿Y cómo enseñamos a los niños a decir que no? Preguntándoles y escuchando sus respuestas. Total. Y no es solamente en el campo del cuerpo, o sea, o del tema que es de la sexualidad, es también en temas como ¿te quieres poner esta ropa hoy? ¿O te quieres poner esta otra? No es como que, bueno, el niño de 1 año que se vista solo, está complicado, claro, ¿no? Pero le puedes dar opciones y que escoja dentro de las opciones, o sea, pero de esa manera enseñamos a nuestros niños a tener pensamiento crítico, a entender el poder de la toma de decisiones y en consecuencia a entender que su voz y que su opinión y su consentimiento tiene importancia y tiene valor. Justamente. Y ahora vámonos con la adolescencia, porque aquí el tema del consentimiento tiene un factor muy importante, que entonces cuando uno está en el bachillerato, uno está en el colegio, ya es cuando uno empieza a chancear, a coquetear, para los que no conocen la palabra. Empieza el chanceo, esos momentos tan bonitos y tan vergonzosos que mantienen a uno. Entonces, a uno vienen y le dicen como que no, tienes que acercarte, tienes que tocar a la persona, o sea, tocarle la pierna o de repente tocarle la cara o agarrarle el pelo y es como que ya, vamos a meterle un paraguay. No, y viene toda esta cuestión de la romantización de robar besos. En bachillerato eso era, o sea, al menos en uno de los bachilleratos donde estudié, esa era la popular, que era como uno tenía que estar así con un cuaderno matando moscas, al que se acercara si notabas de ganas o si no quería. Entonces, ese tema es un tema también muy álgido y muy complejo, porque
Cuando empezamos a entrar en la adolescencia, pues ya esos límites y a lo mejor las reacciones físicas que se despiertan son distintas, ya están indagando más de fondo o de cabeza al tema sexual, ¿no? Porque empieza el despertar sexual. Pero ese es el momento de atajar y ese es el momento en el que lo que hiciste bien en los años anteriores va a dar frutos buenos. Y lo que hiciste mal, pues va a dar frutos También va a dar frutos, sí. También va a dar frutos. Entonces, si tú le enseñaste a tu chamo o a tu chama a decir que no, a poner límites, a entender sus necesidades, a entender cuál es su cuerpo, que su cuerpo es suyo. O sea, si tú le enseñaste a tu chamo autonomía corporal, en esa edad te vas a dar cuenta. O sea, te vas a dar cuenta y los demás se van a dar cuenta. Sí. Pero si no le enseñaste, ahí vienen los traumas, ¿ok? Y ahí viene el mayor malestar. Porque entonces se mezclan los malestares de la incomodidad de que estoy cambiando, de la incomodidad y la molestia y las hormonas y que uno se siente como un bicho raro, y además a eso le suma el hecho de que entonces fulanito, si me voy, tengo que evitar a fulanito porque es que fulanito está insistiendo. Sí, que tenéis 3 amuros encima. Y entonces el viejo sucio de la esquina me silba y me chifla cada vez que paso. Entonces, ¿cómo me cambio, cómo me pongo el uniforme para que no se me vea el cuerpo? Entonces es como que, mija, pero es que se te va el cuerpo porque cuerpo tienes, porque está hecha de materia. Entonces el problema no eres tú, no es tu cuerpo, el problema es el viejo sucio. Entonces es ese tema, ¿no? Como cuando vamos entrando en esa edad empiezan a quebrantarse otros tipos de consentimiento. Porque, por ejemplo, ya que me acordé y salió el tema de los piropos callejeros, si a mí no me da la gana de que me piropen y tú vas a pasar una cuadra entera silbándome o chiflándome, como dicen aquí, amigo, si ya yo te hice así, te dije que no y tú sigues insistiendo, si ya caminé 5 pasos y no volteé a tu chiflido, entiende que es que no me interesa. Deja de hacerlo porque es incómodo. Exacto. Y es acoso también. Y es acoso. Venezuela es acoso. Eso es acoso. O peor, y los más mansos son los que chiflan. Sí. Porque si no tienes entonces gente sucia, de verdad sucia, que cuadras enteras diciéndole cualquier cantidad de barrabasadas a menores de edad. Y yo me pregunto, ¿cuándo eso ha funcionado? No sé, yo quiero saber si a alguien le funcionó eso para conseguir pareja, porque para mí eso es un vaivón, un repelente, o sea, totalmente. Es como, o sea, silbido, grito en la calle, no te van a parar, o sea, primero por un sentido de respeto, por un sentido de dignidad hacia la otra persona, por un sentido de qué hago, qué gano yo con eso. Exacto. ¿Quieres hacerle un cumplido a alguien aquí? Le puedes decir, hey, mira, qué bonita te ves hoy. Sigue tu camino. La otra persona sigue su camino. No hay necesidad de estar diciendo, mami, qué buena estás, por una cuadra entera. O sea, O que fuera mosca. y que además que, Dios mío, premio a la creatividad. Sí. La gente se debería ganar un Oscar a la creatividad. Porque no joda, para escribir guiones y ellos. Sí, Entonces, totalmente. el tema, y por lo menos yo he conocido chamas de bachillerato y he atendido adolescentes que me dicen, tengo que irme caminando desde mi casa hasta el colegio y he tenido que agarrar rutas diversas, totalmente. he tenido que empezar a comprar uniformes más grandes de los de mi talla para que no se me vea cuerpo, porque entonces en tal esquina, no sé cuánta entre el colegio y la casa, hay gente que me vive diciendo cosas y eso a mí me incomoda. Y entonces, le digo a mis padres, pero ellos no tienen papá en un transporte. Y le digo, pero no me pueden acompañar porque tienen que trabajar. Entonces, que además son razones válidas, es cierto, o sea, vivimos en un país que está de emergencia y que una persona no se puede costear, muchas personas no se pueden costear un día sin ir a trabajar o llegando tarde. Exacto. No se pueden costear transportes, entonces también es como un deber y una responsabilidad social que hagamos las calles más seguras para nosotros mismos y para nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, totalmente. Fíjate que hay algo que hago yo, por ejemplo, yo voy solo en la calle y de repente veo que una mujer viene caminando hacia mí y es como yo procuro mantener distancia, es como para que te sientas seguro y no pensé que te voy a robar o qué cosa, qué sé yo. Mirada para otro lado y distancia. O sea, porque también uno se pone en el lugar de, muchas veces tú sientes que te van a acosar, que te van a ver, que te van a decir cualquier barbaridad y es como,
genera espacio. Y a ver, y no cuesta nada mantener la boca cerrada. Si tú quieres admirar a alguien incluso, o quieres ver algún atributo, es como, lo puedes hacer en silencio. O sea, no tienes por qué acosar, sí, no tienes por qué salir, que gritarlo, sí. Además. Y fíjate que hay otra cosa con el consentimiento, que a la gente le dicen, o sea, hay gente que dice, ajá, pero yo tengo que preguntar todo, o sea, porque hay gente que dice, estamos en el calor del momento, la cosa se está dando, y dice la persona como que yo tengo que tantear. Entonces, ahí es donde dice la gente, yo tengo que preguntarle a alguien, mira, te puedo tocar, y así yendo como que por cada paso. Bueno, hay gente que ha diseñado estas dinámicas en las que eso es parte del juego previo. ¿Ok? O sea, eso es algo que sucede. Que es el ir tanteando verbalmente o físicamente, epa, y tú vas sabiendo, o sea, tú sabes, personas que tienen neuronas espejo y que tienen empatía, son capaces de entender cómo se siente la otra persona. Pero ante la duda, usted pregunta, porque Dios para algo le dio boca, para preguntar. Y si usted es sordo y tiene que hablar en lengua de señas, pues apréndala. O si la persona es sorda y tiene que hablar en lengua de señas, pues apréndala para que le pregunte. Totalmente. ¿Ok? Y eso, o sea, es necesario y es importante que empecemos a normalizar eso. Que empecemos a normalizar el preguntar, el que nos importe lo que está viviendo la otra persona y lo que está pasando la otra persona. Entonces, por ejemplo, hay dinámicas, como te digo, que lo han tomado como especie de juego previo. Okay. También hay formas, tipo, antes de que sucedan las cosas, o sea, uno no simplemente ve a una persona, me miraste, no. O sea, hay conversaciones previas, ahí entonces ya uno puede ir entendiendo qué le gusta a la persona, qué no le gusta a la persona, y eso limita la cantidad de preguntas que tienes que hacer en el calor del momento, porque ya sabes qué le gusta a la persona y qué no. Claro. Y ya solamente en ese momento a lo mejor pues tienes que preguntar o tienes que indagar en si quiere en ese momento o no. Exacto. Entonces todo eso también forma parte de pues, dinámicas sanas de relaciones que no necesariamente tienen que ser de pareja, hay dinámicas sanas de relaciones casuales. O sea... Por supuesto. Entonces eso, es muy importante que eso se tome muy en cuenta. El hecho de pensar que conversar sobre algo o que preguntarle algo a la persona te va a quitar la nota o te va a bajar las ganas o lo que sea, es parte y es algo que tenemos que cuestionarnos y reflexionar porque es parte de este mensaje, de esta lección que nos han clavado en la cabeza de que el otro es mío, claro. Yo hago lo que yo quiero y mi placer es el único que importa. Totalmente. Entonces, hay dos en una relación sexual, si no sería masturbación. Sí. O bueno, puede haber más de dos. También. Aquellos que estén interesados en eso, pues sí. Pueden tener más de dos, más gente a la que preguntar, y bueno, ante la duda, usted pregunta, y si no hay respuesta, recuerden, siempre es preferible quedar como un quedado. Yo tengo... Para mí eso es una ley, una máxima, que es preferible quedar como el quedado que quedar como acosador. Porque esa raya no se borra. No. Esa raya no se borra, sépalo bien claro. Esa raya no se borra y se difunde. Y se difunde. La otra, bueno, en un segundo intento, no, y es preferible que ya te quedado y averigüen. Exacto. Acosador, no vas para el baile. Claro. Y fíjate que es algo de sentido común, pero que también hay que hablarlo. O sea, por si la duda pregunta. Porque de repente uno lee el lenguaje corporal de la persona, uno dice, ok, la situación nos está llevando a esto, pero igual, aunque a mí el lenguaje corporal me puede indicar una cosa, igual la persona puede estar insegura, igual la persona puede tener sus dudas, que es donde yo digo, puedo, quieres, estás segura. Si la persona te dice, ok, cobra Maracaibo, dale que sea puesto. Si no, está ahí bien. Vamos a una película. Exacto. Tal cual, totalmente. Y una cosa muy importante también, porque hay gente que dice, bueno, nos vamos a tomar algo y yo sé que si se rasca afloja, si se emborracha afloja.
No existe el consentimiento de alguien que esté intoxicado por sustancias, así como De no la que existe sea. el consentimiento de menores de edad. Si usted es menor de edad y está con una persona que es mayor de edad, es informarle que usted no ha dado consentimiento porque usted no está legalmente apto para dar consentimiento o apto para dar consentimiento. ¿Ok? Tenemos que empezar a entender esas cosas, que de hecho esa es una de las razones por las cuales ya no se habla de pornografía infantil, sino que empezamos a hablar de material sexual explícito de abuso infantil. Claro. ¿Por qué? Porque la pornografía implica que hay dos personas o más que se están grabando, o una que se están grabando Y bajo lo su consintieron. consentimiento. Si el niño, niña o adolescente es menor de edad, no puede dar consentimiento de nada en el ámbito sexual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sí podemos hacer a esa edad? Enseñarles la importancia del consentimiento, Exacto. para que cuando vayan creciendo, después sepan cuando ellos quieren, digan que sí, cuando ellos no quieren, digan que no. Y en el camino, mientras todavía no llegan a esos 18 años, pues vayan diciendo no. Si no quieren, sí, si quieren, y pues vayan aprendiendo con padres, madres y representantes, cuidando de esas decisiones. Si tú eres adolescente y una persona mayor de 18 años te está escribiendo, te está buscando con fines sexuales, esa persona, déjala ir. O sea, esa persona básicamente tiene todo el potencial de un abusador, y además, para que una persona mayor de edad va por alguien menor de edad. O sea, no, y también es que es lo que hablábamos al principio de las dinámicas de poder. El hecho de que alguien sea mayor de edad y otro sea menor de edad, ya hay una dinámica de poder que está turbia. Totalmente. Porque esta persona que es mayor de edad tiene acceso a más cosas, puede hacer más cosas, tiene un cierto nivel de saberes que la otra persona quizás no tiene. Entonces ya empezamos a ver ahí dinámicas turbias. Que haya gente que le guste estas relaciones con un gap muy amplio de edad, ok, está bien. Y es válido. Siempre que te sientas cómoda o cómodo y seas mayor de edad, fuego. ¿Ok? Pero evaluando siempre y preguntándonos por ese tema de las relaciones de poder. no, y fíjate que es totalmente diferente una persona que tiene 50 años, que está con una de 30, que ya hablamos de dos personas que son adultas y tienen un nivel de madurez, hablar de una persona de 30 años que está intentando salir con una persona de 15. Es como... Ahí está. Entonces, eso, o sea, si una persona buena y sana te está diciendo no quiero tener sexo contigo, no quiero, es más, ni siquiera si yo quiero salir contigo, lo que sea, y hay gente que dice no, que por el calor del momento esto sucedió, no lo haga. Eso es abuso. No lo Que haga. vamos a darle alcohol para que igual esa persona al otro día, probablemente, si no quería estar contigo sobria, probablemente después se va a sentir mal por haber estado contigo. Y tú te ganaste un potencial buen rato y la raya de acosador para el resto de tu vida y de abusador, porque no te dieron consentimiento, porque esa persona estaba bajo los efectos de sustancias. No, incluso si tú también estás bajo los efectos, pero antes ya lo tenías en plan, sigue constituyendo abuso. Claro, porque además lo maquinaste, lo planificaste, o sea, Peor. es peor aún. Totalmente. Entonces, señores, si es sí, no es no. Ante la duda pregunten. Y No eres muy madura para tu edad. Simplemente no hay ninguna mujer de su edad que quiera estar con él. exactamente. Y eso ya da para pensar. Mucho para pensar y bastante para oír. Y por supuesto, si nos queremos educar de consentimientos, ¿qué recursos tenemos en línea? Pues todo Google, amigos. Pero ChatGPT. también ChatGPT, pero también tienen organizaciones maravillosas que están haciendo trabajo en este asunto. Tienen a las chicas de Proyecto Mujeres, por ejemplo, que suben contenido bastante dinámico sobre derechos sexuales y reproductivos, que el consentimiento es uno de tus derechos. También UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas, también sube material en relación a este tipo de temáticas. Tienen también pues cualquier cantidad de organizaciones dentro del ámbito del activismo feminista o organizaciones que trabajen con derechos de las mujeres, que van a trabajar también con esta temática, e incluso organizaciones que están trabajando temáticas como masculinidades positivas. Totalmente. O nuevas masculinidades.
también van a conversarles sobre este tema. E incluso si tú estás viviendo una situación así, si tú identificas a través de lo que nosotros estábamos hablando como que hey, yo no tengo esta noción de mis límites, o yo no tengo esta noción, de repente me cuesta decir que no o establecer estas reglas porque siento que la persona no va a seguir conmigo, o siento que soy mala persona porque yo le estoy poniendo límites a alguien, mi invitación es que también vayas a terapia. Lo bueno de esto es que acá en este episodio tienes 2 psicólogos, @lapsicocuenta, @psicólogobolsillo, que si gustas y lo deseas puedes iniciar el proceso terapéutico con cualquiera de nosotros dos. Señores, porque así como hablamos en la parte del consentimiento, que sin sombrero no hay fiesta, sin salud mental tampoco hay fiesta. Sí. Entonces, bueno, Fabi... O sea, pueden agarrarlas, pero se desvían. Exacto. Después agarran ahí Agarran unos caminos como que no. medio turbios. Pero bueno, Fabi, de verdad que muchísimas gracias. Excelente episodio, me gustó un montón y sé que a la gente le va a gustar. Por favor, compártanlo, por favor, hablen de estos temas en casa, en familia, en escuela. En la iglesia también se habla de consentimiento, ¿vieron? Para que lo tengan presente. Así que bueno, síganme, suscríbanse, denle like a este canal. Y bueno, nos estaremos viendo en otro episodio. Chao.